Buenos días, amados hermanos. Ya hoy estamos a 1 de noviembre, amados hermanos. Se nos viene ya fin de año, ¿verdad? Estaba mirando allí en la página de los científicos, donde la Tierra se aceleró nuevamente, hermanos queridos, y se cumple la profecía, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24:22, que los días serían acortados a causa de mis escogidos. Muchas veces lo hemos hablado acá en la radio, amados hermanos, pero lo importante de todo esto, que el amor y la misericordia de Dios por tu vida y por mi vida, por la vida de Débora, el Señor, hermanos, hace acelerar la tierra para que los días sean acortados, si no, nadie podía ser salvo. Es maravilloso el amor de Dios hacia nuestras vidas, ¿verdad? Que Él mueve las potencias de los cielos, como dice la Biblia, a favor nuestro. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad de Dios, ¿verdad?, por nuestras vidas. Amados, la palabra en Juan, el Evangelio de Juan, amados hermanos, nos habla algo muy claro, hermano, qué es lo que Dios desea de nosotros, ¿verdad? Y cuando Juan allí lo habla, es maravilloso. Juan 17, amados hermanos, Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por ti, ora por mí. Esta oración que hizo Jesús hace 2022 años atrás, amados hermanos, todavía está vigente. Es una oración, amados hermanos, que pasaron los años, pero todavía está vigente, amados hermanos, sí, para nuestras vidas. Jesús ora por sus discípulos, por los hijos de Dios, ¿verdad? Porque acá tenemos que entender, amados hermanos, que Dios quiere que nosotros hagamos discípulos, como dice en Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que ser un discípulo del Señor. Pero, amado hermano, muchas veces no se explica eso, entonces se separa el pueblo de los obreros. Sin embargo, Dios manda a ser discípulos, amados hermanos. Y dice, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Él sabía que tenía que poner su vida, ¿verdad?, para ser masacrado por nosotros. Él lo sabía, amados hermanos. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mira la diferencia del Señor, ¿no? Yo ruego por ellos, por los que me diste, porque tuyos son. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Mira, acá empieza lo que Dios ha puesto en mi corazón. Guárdalos en tu nombre para que sean uno,
así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. Ahora, Jesús también oró por aquellos que guardan la palabra que recién lo dije. ¿Qué es guardar la palabra, amados hermanos? Es obedecer, ser fiel a Dios con los mandamientos que nos deja. Y uno de los mandamientos que Dios nos deja es que seamos uno, amados hermanos. No separados, grupito por un lado y grupito por el otro y grupito por el otro, amados hermanos, sino que seamos uno en el Señor, amados hermanos. La unidad en el cuerpo trae la bendición a aquellos que no conocen a Dios. Y ahora vamos a llegar a eso, ¿verdad? Fíjate qué importancia, amados hermanos, el Salmo 133. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí donde Dios derrama su aceite y la vida eterna. La unidad. ¿Sabes que esta oración que hizo Jesús le caían como grandes gotas de sangre del sudor? Amados hermanos, esta fue la última oración donde Jesús se quebrantó por tu vida y por mi vida para que seamos uno. Amados hermanos, uno. Qué triste, hermanos, qué triste, ¿verdad? Que no entiendamos los mandamientos de Dios. Qué triste que no le hagamos caso a la voz de Dios. Pero Dios dice, mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Ahora, ¿estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos oyendo la voz de Dios? Para que seamos uno en el Señor. Mirá las veces que lo dice en esta oración que hizo Jesús al Padre. Mirá las veces que lo dice. Esta es la primera vez que nombra. Para que sean uno así como nosotros. En una perfecta unidad. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, dijo el Señor. Así tenemos que ser nosotros, amados hermanos. ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo y no buscamos la unidad? No buscamos la unidad. No hay más confraternidades. No buscamos que el pueblo, ¿verdad?, como discípulos se una una iglesia con otra. No buscamos la unidad. ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo? ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo? ¿No nos alcanzó con la pandemia? Que la mayoría de los enfermos eran los mismos evangélicos. No nos alcanzó, hermanos queridos, y ahora estamos en un tiempo de bonanza y nos olvidamos de cómo Dios trató con su pueblo. Y seguimos en la misma. Amados hermanos, ¿cómo te levantaste de la pandemia? ¿Igual que antes? ¿O te levantaste buscando la unidad? ¿Te levantaste queriendo hacer la voluntad de Dios? Amados hermanos, para que sean uno, así como nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres uno, amados hermanos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, ¿verdad? El Salmo 41:9, allí habla de Judas, ¿verdad? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Mira esto, para aquellos que hacen amistad con el mundo, ¿verdad? El mundo los aborreció y esto llega hasta ahora, amados hermanos. Y cada vez el mundo nos va a aborrecer más. Y cada vez nosotros nos tenemos que unir más como cuerpo de Cristo. Y no lo hacemos.
Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser embajadores de Cristo. Ya no pertenecemos al mundo. Y muchos cristianos dicen, pero estamos en el mundo. Pero Jesús lo dijo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amados hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que salir de la voluntad permisiva, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Yo no los conozco hacedores de maldad, porque no han estado conmigo. Hermanos, cuidemos nuestra salvación. Obedezcamos la palabra. Amados hermanos. Me acuerdo una gran lección, una gran enseñanza que nos dejó, amados hermanos, este siervo de Estados Unidos. ¿Cómo es que se llama? Eliseo Tay. Eliseo Tay. Y ustedes saben que predicó esto, Juan 17. El primer mensaje que Eliseo Tay trajo fue Juan 17, la primera vez que vino al Uruguay. Y el primer mensaje fue la unidad en el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, la unidad. Que sean uno. Y ustedes saben que al segundo día, que seguía en el mismo capítulo 17, amados hermanos, el segundo día, que iba a seguir hablando sobre Juan 17, vino la sierva de Dios, Jimmy Sheiko, amados hermanos, y vino al Club Atenas. Cuando vino Eliseo Tay, vinieron de todas partes del Uruguay, de Argentina, de varios países. Vinieron allí a Lorenzo Carnelli 1070, donde estaba pastoreando Jorge Rojas, amados hermanos. Y el culto había comenzado, se había tocado las alabanzas, bueno, todo maravilloso, amados hermanos. Pero cuando sube Eliseo Tay, dice, hermanos, si Dios trajo a esta sierva Jimmy Sheiko y está en el Club Atenas, cerremos la puerta aquí para ir a acompañar a la sierva, porque Dios nos va a traer palabra a todos. Hermanos, hizo cerrar la iglesia y nos fuimos todos caminando hasta el Patense Patín Club. Amados hermanos, éramos 700, 800, 1000 personas. Amados hermanos, 1000 hermanos. Y Eliseo Tay nos hizo cerrar las puertas de Lorenzo Carnelli. Sí, después que se había cantado, después que se había alabado a Dios, dijo, no, hermano, si hay un evento, ¿sí? Y Dios trae a esta hermana, dice, vamos todos para allá. Demostró la unidad. Si estamos hablando de la unidad, como decía Eliseo Tay, hermanos queridos, si hay una campaña evangelística en un barrio, tenemos que ir a apoyar, porque son almas que van a venir a Cristo. No podemos trabajar como el llanero solitario, amados hermanos. Y después decimos que estamos bien con Dios. Si no aprendimos con la pandemia, ¿con qué vamos a aprender, amados hermanos, qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No son palabras bonitas, claro que no, pero son palabras de vida eterna, para que salgas del encierro que tenés, para que salgas del encierro.
y hagas la voluntad de Dios, amados hermanos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Mira, te voy a decir la profecía que trajo Jimmy Sheiko. Dice que ella, estando en Estados Unidos, Dios le muestra el mapa de América del Sur. Y dice que venía una mano del cielo así y tocaba cada país de América del Sur y los otros países que había ido ella. Dice que cuando tocaba la mano, el dedo de Dios cada país, se encendía el fuego, amados hermanos. Y Dios la manda al Uruguay. Y dice que tuvo una visión, amados hermanos, una visión, ¿verdad? Y esa visión Dios le hizo ver en cada lugar que iba a ir qué era lo que estaba pasando con la iglesia. ¿Qué era lo que estaba pasando con la iglesia? Dice que había un río limpio, un río con agua preciosa, amados hermanos, un cristal aquella agua, y allí las multitudes empezaron a entrar a ese río, y el agua empezó a quedar turbia, sucia, amados hermanos. El agua dice que era espantosa, decía Jimmy Sheiko, el color a barro, suciedad que había quedado ahí, pero esas multitudes se seguían bañando, habían ensuciado el agua y seguían bañándose en esa agua sucia, cuando el agua era limpia, amados hermanos. Y sé que de repente ve, ¿verdad?, que empieza a venir almas, personas, ¿verdad?, y se meten en el río y apenas entraban, vomitaban esa agua y salían. Pero la cantidad que estaban adentro seguían revolcándose en el agua. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Y el Señor le dijo, así está mi iglesia, así está mi iglesia. Han ensuciado el agua con celos, con ira, hablando mal unos de otros, por falta de perdón, aún en los consiervos, decía ella. Ensuciaron el agua y están cómodos dentro de esa agua porque no quieren cambiar. Y las almas nuevas que querían un cambio en sus vidas, venían, tomaban el agua y se iban, porque el agua estaba sucia, porque nosotros la habíamos ensuciado, amados hermanos. Y ella decía que cada país que ella llegaba, todo era sobre la misma visión. No solamente era el Uruguay, sino la Argentina, en todos lados que estuvo ella, amados hermanos. Y muchos de nosotros no comprendimos lo que Dios nos estaba hablando en aquella época. Y dice, en este momento el Señor me está mostrando, dijo ella. En este momento el Señor me está mostrando. Dice que muchos pastores están diciendo, mirá si yo me voy a juntar con el Bautista. Mirá si yo me voy a juntar con aquel. Pero el Señor te está hablando a ti, decía ella. Que así como el pueblo de Israel tiene 12 tribus, nosotros tenemos que respetar cada tribu mientras prediquen la fe de Cristo. Y dice que de repente el Señor trajo un frasco con el colirio en la visión que ella tuvo. Y dice, hermanos, que de repente todos aquellos que estaban en el río salen para cada lado de la ladera, del costado del río, y se echan a dormir de un lado del río y del otro lado del río.
se echan a dormir, contentos, gozosos. Y de repente Dios le muestra este frasco. Y el Señor le dijo, pásale colirio en los ojos para el perdón. Y dice, Dios lo mandó a uno por un lado, a otro por el otro, a otro por el otro, hermanos. Y de repente se empezaron a levantar, se abrazaban entre ellos, porque ni se saludaban, se abrazaban entre ellos y luego entraron al río con el agua limpia. Y el agua permaneció limpia. Y ahí vinieron las multitudes al río, juntos con ellos, y el agua permaneció limpia. Ondalay, alaba shanda, alaba sai. Queremos un avivamiento. Hermanos, pidamos a Dios que ponga el colirio en nuestros ojos. Que nos enseñe a perdonarnos unos a otros, para no ensuciar más el agua del Señor, amados hermanos. Y luego vendrán las multitudes, el gran avivamiento. Pero el avivamiento empieza en tu corazón y en mi corazón, obedeciendo la palabra de Dios. Y esforzarnos para ser uno y perdonarnos unos a otros para hacer la voluntad de Dios, hermano. No. Yo voy a dedicarme solamente a donde yo estoy. Y no somos un cuerpo. Así que no te importa el ojo del cuerpo, o no te importa la nariz, o no te importa la oreja. Tal vez tú seas la boca y solamente te importa la boca. Pero el día que te duele una muela, va a sufrir todo el cuerpo. Tú tienes que entender lo que es la unidad. Tienes que entender de una vez por todas que tenés que salirte de todos esos perjuicios que tenés. Tenés que salir de esos perjuicios y hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad es que seamos uno. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. ¿Y por qué la iglesia se enferma? ¿Y por qué la iglesia está como está en el mundo entero? Si la oración de Jesús es que nos guarde del mal, ni pestilencia tocará tu morada, ¿no será que tenemos que examinarnos y dejar todo perjuicio y pedirle perdón genuino, con un corazón contrito y humillado, diciendo, Señor, te he fallado, te pido perdón, te pido piedad, misericordia? Si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra, yo sanaré tu corazón, dice el Señor. Que Dios nos ayude, hermano, porque queda poco tiempo y más peste vienen sobre la tierra. Cuídate, hermano, cuídate de hacer la voluntad de Dios. Cuídate de hacer lo que Dios te pide que hagas. Amados hermanos, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad.
No podemos decir yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y yo soy de Jesús. No, hermano, no. Acá somos todos iguales delante de Dios. Y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, por lo que había en el 2020, el año 0, ¿verdad? No ruego por esto, por los apóstoles, los discípulos, escucha bien, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. Ahí entramos tú y yo, una oración que hasta que venga Cristo, hermano, ¿sí?, se va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir. Y Dios clamó por nosotros, amados hermanos, y que creamos en la palabra de ellos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Escucha bien, para que todos sean uno, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Amados, volvámonos a la palabra. Que el temor de Dios entre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para hacer la voluntad de Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. Escucha bien las veces que lo está diciendo. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer si la iglesia está dividida en pedacitos de cuerpo por todo lado y no está unida, honrando la cabeza que es Cristo? Amados hermanos, ¿vamos a entender la palabra? No, a mí Dios me mandó esto. Estar separado del cuerpo de Cristo. Mirá, viene de Dios eso. Cuando la oración, con gemidos, con lágrimas y con grandes gotas de sudor, que parecían gotas de sangre, clamándole al Padre por esto, hermano, por la unidad. Amados hermanos, ¿qué entendemos como iglesia? No estamos hablando, hermano, de unirnos con católicos. No estamos hablando de ecumenismo. No, hermano. Estamos hablando de la unidad de los cristianos. La unidad del pueblo de Dios. Amados hermanos. Cristo viene. Y si tú no tienes un corazón agradable a Dios, tú te quedas por más obras que tengas hechas acá en la tierra. Porque la voluntad de Dios, hermano, va sobre las obras que tú hiciste. Va más allá. Amados hermanos, pero yo hice esto y esto. ¿Pero cumpliste con la palabra? ¿Buscaste la unidad? ¿Buscaste la unidad? Sí, pero a mí me hicieron esto, aquello. No te importa lo que te hicieron. Más cosa de la que me hicieron a mí. Y siempre busqué la unidad. Porque aprendí esa palabra que Dios trajo a través de Eliseo Tey. Quedó grabada en mi espíritu. Amados hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo, tu barrio, tu familia, tu ciudad, que sean uno en Cristo Jesús. La oreja necesita de la nariz, y la nariz necesita de la boca, y la boca necesita de los ojos, y los ojos necesitan de las manos, y las manos necesitan de los pies. Amados hermanos, ¿cómo hicimos un cuerpo a nuestra manera? Si el que dirige el cuerpo es Jesús, que es la cabeza, y Jesús es el verbo, es la palabra, ¿cómo no podemos entender esto? ¿Cómo no podemos entender esto? ¿Qué más vamos a esperar para levantar la cabeza y pedir perdón a Dios?
¿Qué esperamos? ¿Otra peste más? ¿Qué esperamos? ¿Que se nos abra la tierra para después salir a pedir perdón y llorar como una Magdalena? Estamos en un tiempo de bonanza, amados hermanos, y no nos juntamos todas las iglesias juntas para orar en un lugar. ¿Cómo vamos a desperdiciar este tiempo de bonanza que Dios nos está dando? Amados hermanos, ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos honrando a Dios así? Amados hermanos, han puesto leyes, hermanos, en todos los países. La iglesia se une a orar. Cuando las leyes empiezan a salir un año antes, ¿verdad? Para luego entrar en las cámaras, en los senados y en los diputados y todos esos lugares, ya se sabe un año antes. Hermanos, ¿estamos clamando? ¿Estamos gimiendo como un solo cuerpo, como un solo palo? ¿O cada uno en su lugarcito está orando? Que Dios tenga misericordia a todos nosotros, hermanos. Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno. Mira la cantidad de veces que Jesús repitió en esa oración en agonía, que seamos uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Escucha bien, amado consiervo, amada consierva que me estás escuchando, ¿sí? Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Amados hermanos, no es palabra de Tomasino, es palabra de Dios. Que seamos perfectos en unidad, perdonándonos unos a otros y llevando la palabra de Dios como bandera en nuestro corazón. Amados hermanos, que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces leíste esto y seguiste de largo? De ser perfectos en unidad. Y es lo que el diablo por años ha trabajado, amados hermanos, para que no fuéramos perfectos en la unidad. Pero la Biblia dice, resistí al diablo, y el diablo huirá de vosotros. No hemos querido resistir al diablo, amados hermanos, y hemos dejado que el diablo gobernara nuestra mente, para hacernos un Dios a nuestra manera, y no a la manera de Dios. Jesús en agonía, sabiendo que tenía que poner su vida por ti y por mí, hizo esta oración. Y nosotros ni siquiera leemos este pasaje bíblico de la agonía del Señor en la oración. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Que tú tienes errores, los tienes. Que yo tengo errores, los tengo. Pero primero está Dios y la unidad. Primero está Dios y la unidad, amados hermanos. Perfectos en unidad. Amándonos unos a otros. Si nosotros no nos amamos unos a otros, que somos parte del cuerpo, ¿cómo vamos a amar a aquel que no conoce a Dios? ¿Cómo vamos a amar al prójimo si la misma familia de Cristo está dividida? Por favor, hermano. Y pasa en los 5 continentes. En los 5 continentes. Ah, no, como mi pastor no hay. No. Hermano, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la vida.
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y el diablo sabe esto, hermano, y no quiere la perfección en la unidad entre tú y yo. Pero tenemos que hablarlo. Tiene que entrar el temor de Dios a través de la palabra, que parta nuestra alma como espada de doble filo para hacer la voluntad de Dios. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Si no buscamos la unidad, la perfección en la unidad, hermanos, los que nos rodean se pierden. Amén. Se pierden. Y no es por culpa de Satanás, es por culpa tuya y mía. Y mañana tenemos que dar cuenta a Dios de aquellas almas que no entraron por culpa nuestra, porque no buscamos la unidad y la perfección en la unidad. Padre, que aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor, hermano, el amor. Que Dios nos perdone si tendremos que orar, llorar en la presencia de Dios. Señor, nos hemos equivocado. Hemos ensuciado tu agua. Debemos de arrepentirnos, hermano. Debemos de arrepentirnos y hacer la voluntad de Dios. Qué triste sería ver a un pueblo irse y nosotros quedarnos. Por caprichosos, por desobediente a la palabra. Que Dios nos ayude, hermano. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y busquemos la unidad pagando el precio que tengamos que pagar. Amados hermanos, deshonremos al diablo y formemos el cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Mañana, si Dios nos permite, estaremos nuevamente con mi hermana Débora.